Continuamos entonces con esta práctica guiada. Vamos hacia la parte 2. Igual recordamos que son nuestros primeros pasos con VHDL, este lenguaje que es tan particular. La intención es que ustedes vean estos videos prestando atención a cómo se codifica, a la estructura que tiene todo programa en VHDL. Ya hemos aprendido que primero, por ejemplo, va la biblioteca, luego van los componentes que vamos a usar con esta palabra use, que siempre hay una entidad y siempre hay una arquitectura que va a definir el funcionamiento de los puertos citados en la entidad. Empezamos a ver que puede haber señales internas definidas dentro de nuestra arquitectura y es momento ahora de plantear algo más. Lo que queremos hacer es ver cómo podemos describir un circuito conociendo su tabla de verdad. Y ustedes me dirán, claro, si conozco la tabla de verdad, bueno, me fijo cuáles son las funciones de salida, puedo reducirlas, simplificarlas, llevando todo a mapas de Carnot y obtener su expresión lógica, pero lo de expresiones lógicas ya lo vimos en la parte 1. Lo que vamos a ver que este lenguaje particular tiene la ventaja de que nos permite definir algo de forma muy concreta, con puerta, cómo está armado, pero también nos permite definir algo desde su estructura más lógica. Entonces, conociendo la tabla de verdad de la solución que quiero armar es suficiente para poder hacer su descripción. Veamos cómo. Bueno, estamos de vuelta, acá viendo el entorno, el Quartus 2. Vamos a ir a nuevo proyecto. Todo esto ya lo vimos. Vamos a elegir el lugar donde tenemos armada nuestra carpeta. Vamos a crear, como decíamos, una carpeta por cada ejercicio. Es una buena idea después de haber visto todo lo que genera, ¿no? Todo lo que queda grabado dentro de estas carpetitas. Así que armamos una carpeta para nuestro ejercicio número 3. Vamos a poner como nombre de proyecto lo mismo, EJ3, le damos finalizar y vamos a ir a archivo nuevo, VHDL. Una vez elegido el archivo VHDL, empezamos como siempre. Y una vez tipiadas estas líneas, empezamos a definir cuál va a ser nuestra entidad, que recordamos que tiene que tener el mismo nombre que le hemos puesto a nuestro proyecto. Eso es siempre requisito. Vamos a definir los puertos, pero antes, claro, vamos a explicar qué es lo que queremos hacer. Vamos a anotar entonces acá arriba como comentario, guión, lo que queremos hacer es el diseño de un circuito, se los dejo escrito también acá. Vamos a aumentar la letra, así lo ven con menor dificultad, de 3 entradas, cuya salida sea 1, cuando la mayoría de las entradas están en 1. Entonces, si es un circuito de 3 entradas, ya sabemos que vamos a tener, llamémosle como querramos a esas entradas, pero vamos a tener 3 puertos de entrada. El A, el B y el C vamos a necesitar. El modo va a ser IN y el tipo va a ser stdlogic. Luego vamos a tener una única salida, le podemos llamar con la letra que querramos. Yo, por ejemplo, le estoy llamando W. Entonces ponemos O, stdlogic. Y recordamos siempre lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué hay que sacar? Este punto y coma. La última línea no lleva punto y coma. Nos falta cerrar la entidad. Para cerrar la entidad vamos a poner en y el nombre de la entidad, que es EJ3. Vamos entonces ahora a definir la arquitectura.
Les recuerdo una vez más que este lenguaje no distingue entre mayúsculas y minúsculas, es lo mismo. Lo único que sí tenemos que prestar atención es escribir de la misma manera el nombre del proyecto que el nombre de la entidad. Ahí sí, si puse en mayúscula EJ3, el nombre de la entidad también va a tener que ser EJ3. Vamos a definir unas señales y quiero que presten atención a lo que estoy por escribir ahora, porque en vez de poner ST de logic a estas señales internas, voy a escribir ST de logic vector, es decir, voy a definir un vector para mis señales internas que va a tener en total 3 posiciones, porque va de 2 a 0. También se podría definir como 0, to 2. Es lo mismo usar el down to o usar el to. Para abrir mi arquitectura, recuerden que usábamos begin. Para cerrar la arquitectura ponemos end y el nombre de la arquitectura. Dentro vamos a escribir cómo será nuestro proceso. Y ahora voy a tomar esa señal interna que definí, que le llamé entrada, y voy a decir, mi señal entrada va a ser los bits que yo tengo en los puertos de entrada concatenados entre sí. Entonces voy a usar el símbolo ampersand para concatenar el contenido de estos puertos, que como cada puerto es un bit, si yo junto estos 3 bits, ahora voy a tener el contenido para completar mi vector que le llamé entrada. O sea que en entrada voy a tener esos 3 bits concatenados. Vamos a ver una nueva instrucción entonces. With el nombre que voy a usar, que es entrada, select. Con entrada voy a seleccionar qué voy a dejar en la salida W. Y en la salida W voy a dejar el bit 0. Cuando es un solo bit va con comillas simples. When, cuando. Y ahora voy a poner esos 3 valores concatenados, entonces voy a usar comillas dobles. Cuando tenga 0, 0, 0. Miremos qué es lo que acabo de anotar. Entonces, esta variable de entrada va a ser la que me permita tomar la decisión de qué poner en esta variable de salida. Voy a poner un 0, como que yo definiera casos, cuando tengo 0, 0, 0 en estos 3 bits concatenados en la entrada. Es como que yo estuviera definiendo cada uno de los renglones que tendría mi tabla de verdad. Para 3 variables de entrada, ¿cuántos renglones va a tener esta tabla de verdad? 8, ¿no? Después contaremos si son los que necesitamos o si dejé alguno de más. Esto de copiar y pegar nos agiliza bastante. Decíamos, cuando tengo todo 0, voy a ver qué hacer. Cuando tengo un 1, cuando tengo 1, 0, que es el número 2, cuando tengo 1, 1, cuando tengo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Nos había quedado uno de más. Los casos, si prestan atención, van separados entre sí por coma, y el último caso sí lleva punto y coma. Y ponemos una sola vez la asignación en W. Esto lo podríamos escribir, de hecho, en una sola línea. Yo lo escribo así para que les sea más visible. Y lo que nos pedía este problema era poner un 1 a la salida, acá, el resultado es 1, cuando la mayoría de las entradas estén en 1. Acá hay una sola en 1, acá hay 2, así que acá tengo un caso en 1, acá hay 2, tengo un caso en 1, acá también, y acá si están todas también. Entonces acá de alguna manera definí cómo sería mi tabla de verdad. Bien, vamos a imaginar que tuviéramos una función que tuviera todos ceros y un solo 1 y tuviera 5 variables de entrada. Entonces, para 5 variables de entrada yo tendría que hacer
32 renglones, uno debajo de otro, todos ellos con un mismo valor, menos uno que tendría un valor distinto, que es lo que dijimos recién. En este caso yo tengo 4 valores en 0 y 4 valores en 1, es una tabla muy balanceada. Voy a elegir uno de los valores, el otro lo voy a sacar. Voy a sacar, por ejemplo, todos los casos en los que la función vale 1 y voy a dejar escrito únicamente los casos donde la función vale 0. Entonces, en 0, 0, 0 la función vale 0, en 1 también, en 2 también y en 4 también. Y voy a usar el siguiente rengloncito para decir 1 en el resto de los casos, que eso lo escribimos como when others. Entonces, de esta manera agilizamos mucho más la escritura de nuestras tablas. Bueno, lo hemos grabado, estamos compilando ya y una vez que finalice el proceso de compilación, vamos a hacer nuestra simulación para ver cómo funciona esto que hemos definido, que es un circuito sencillo de entender, que lo estamos interpretando incluso desde su tabla de verdad. Habrán visto que VHDL es un lenguaje particular que tiene la posibilidad de hacer diversas cosas que son muy específicas, como cosas que son analizadas desde un nivel más genérico, ¿no? Entonces, vamos a ir a File New, elegimos entonces nuestro archivo, y vamos a ir a View, Utility Windows, como hemos hecho antes, buscamos los nodos, y estos pines que tengo disponibles los vamos a arrastrar hacia la pantalla que tengo de fondo. Ahí estamos. Bueno, bien, una vez hecho esto, vamos a armar, como hemos explicado antes, lo que sería nuestra tablita de verdad. Tengo 3 variables, así que con 3 variables tengo 8 combinaciones, lo vamos a dejar en chiquito. 4 ceros voy a necesitar tener y 4 unos. 2 ceros, 2 unos. Disculpen. Y acá 1 y 1. Pero recuerden que a veces nos conviene esto, tenerlo agrupado. Entradas, si es que lo miramos más fácil, más rápido. Y si no, volvemos a hacer clic acá y vemos también la otra vista. Tenemos las dos opciones. Vamos a ir a Settings. Vamos a configurar el modo. Siempre usamos, recuerden, el primer modo, al menos para los ejercicios de esta parte. Luego iremos agregando cosas a VHDL. Vamos a ir a Generar. Lo grabamos. Esperamos el proceso, entonces. Y una vez que esté generado, vamos a ejecutar nuestra simulación. Siempre los pasos son los mismos. Ejecutamos entonces. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, dejo las dos vistas por si les complica mirarlo de arriba. Si había un solo 1 da 0, un solo 1 da 0. Si tengo 2 en 1 da 1, uno solo alto, uno solo en 1 da 0. Tengo 2 en 1 da 1 y así lo podríamos seguir observando. Es decir, ya podemos definir, vamos a minimizar un poco esto, podemos definir un circuito a través de lo que es su tabla de verdad. Muy bien, con esto sencillamente damos por finalizada esta pequeña parte 2, con la que creemos que ahora ustedes pueden describir a través de una tabla de verdad cualquier circuito que les presentemos. Entonces les dejo un ejercicio. Tomando una entrada desde un teclado BCD natural,
Diseñar un circuito que detecte los múltiplos de 3. Piensen cómo hacerlo. Conociendo la tabla de verdad, va a ser muy parecido a lo que acabo de escribirles yo ahora. Es importante que prueben ustedes codificar, ver si surgen errores o no, si los pueden corregir. Esto es un tema, como verán, muy práctico para poder ir acostumbrándonos a escribir nuestros programas en VHDL.